no hay una escuela realmente de formación policial. Estamos en la comunicación con Carmen Vildoso. Ella es socióloga. Yo quiero entender en qué momento el ser humano cambia esa conducta y actúa en grupo de forma tan salvaje como actuaron esos tres policías en contra de una joven. Señora Vildoso, buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, Pedro. Una pregunta que seguramente muchos se le están planteando. Y yo creo que lo más probable es que estas personas no es que han cambiado su conducta, sino que su formación no ha sido muy débil, muy endeble, y no ha cambiado el chip con el que han sido formados. Y el chip en el que han sido formados probablemente es un chip de ese chip machista, patriarcal, que considera que los hombres pueden aprovecharse de una mujer si es que tienen la ocasión. Y eso en realidad no nos debería sorprender tanto si pensamos que muchas veces hay mujeres que son agredidas y que van a la comisaría a buscar apoyo, a presentar una denuncia, y no se las reciben, no la toman en serio, muchas veces le dicen ¿qué habrás estado haciendo? Sí. Se ríen, se burlan. Es decir, no es que la policía de por sí esté formada para respetar a las mujeres. Es decir, es ese acto horrible que ha hecho noticia, en realidad es un extremo de un patrón de conducta en el cual muchos varones son formados. Entonces, Ese es el patrón machista. señora Vildoso, entonces, ¿qué está fallando en el sistema como para tener en las filas a policías abusadores? Existe a nivel nacional una política de igualdad de género. Esa política no es solamente una política para que la implemente el Ministerio de la Mujer. Se está definido que esta es una política que debe atravesar a todas las entidades del Estado, de tal manera que en la formación de la policía, en la formación de los profesores, de los funcionarios, de toda persona que atiende al público, a la población, debe estar presente el reconocimiento de la dignidad humana, de la dignidad de hombre y de mujer, y de la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres, que en este caso son los que están atropellados. Claro, por eso le preguntaba qué está fallando en el sistema para no aplicar buenos filtros dentro de lo que significa, por ejemplo, en la policía, de quienes pueden integrar esa institución. Porque luego el uniforme termina siendo utilizado como un motivo de abuso de autoridad o de abuso sexual, como protagonizaron esos tres suboficiales, Álvaro Apaza, Wilber Canque y Anthony Aliaga, que han sido plenamente identificados y detenidos allí en Puno. ¿Qué falla en el sistema? El caso de la policía es un caso que es representativo de otras instituciones también, pero en el caso de la policía entiendo que no hay una escuela realmente de formación policial y que el periodo de formación policial es bastante breve, inclusive para atender otros asuntos que son parte de su deber. Pero así como tenemos el caso de la policía, también podríamos preguntarnos qué pasa en el Ministerio de Salud, que, por ejemplo, no se preocupa por garantizar condiciones de protección a las enfermeras que van a hacer el serum. Ha habido un caso terrible también con una enfermera, pero que tampoco es algo extraño finalmente, porque la decana del Colegio de Enfermeras ha denunciado que al menos 2 o 3 enfermeras cada año son víctimas de violación en los lugares en donde van a hacer serum. Y sabemos también que en los colegios hay profesores que son abusadores. Es decir, es un patrón sistemático que corroe a toda nuestra sociedad. Lo hemos visto en el Congreso, con el caso de uno de sus integrantes, Freddy Díaz, que violó a una trabajadora en el recinto parlamentario
y sin embargo sus colegas eran muy reacios a sancionarlo. Es un patrón de conducta que recorre a toda la sociedad y todas y cada una de las entidades del Estado deben tener una política de formación de sus cuadros, de filtro, que asegure que estas cosas no se repitan. Ahora, sin embargo, ¿cómo podemos mejorar como sociedad? Como, como sociedad también tenemos que interpelarnos. Hay encuestas que indagan cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia contra la mujer y estas encuestas revelan que el 59% de la población tiene una actitud, una percepción que es tolerante hacia la violencia, que muchas veces tiende a culpabilizar a las mujeres cuando son agredidas. Esto requiere una campaña de medios, obviamente, requiere un liderazgo al más alto nivel, muchas veces, inclusive quienes han estado en lugares de liderazgo, como pueden ser presidentes de la República o presidentes del Congreso, no han salido a dar la cara para censurar este tipo de situaciones. Si nosotros, digamos, hilamos y atamos cabo, pensemos, hubo en nuestro país una situación, una política que dio lugar a esterilizaciones masivas de mujeres. Eso también es otra vulneración de los derechos, la vulneración de la autonomía de las mujeres en cuanto al manejo de su propio cuerpo. Ahora, sin embargo, no hubo una condena masiva de eso y las mujeres que han sufrido esas esterilizaciones han tenido que batallar largamente para que se les haga justicia. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada, señora Vildoso. Antes de terminar, Pedro, me parece que algo que es fundamental es el espacio de la escuela. La educación sexual integral en el espacio de la escuela es algo que los padres debemos reclamar, que los avances que se han venido dando en ese sentido se mantengan. Eso es una prioridad para la sociedad. Bien, muchísimas gracias.